Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su reino, hablar de su Hijo, su unigénito, es un privilegio y un gozo. Poder ser útil en la obra del Señor, poder ser útil en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, amigos que están viendo este programa por primera vez y otros que en otras ocasiones lo han visto, quiero recordarles que para poder tener una relación con Dios hay que tener temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Temor de Dios. Bienaventurado el que me teme, dice el Señor, le va a ir bien. Bienaventurado el que me teme, todo le saldrá bien. Hay promesas hechas por el Dios Todopoderoso y por su Hijo aquí en este manual de vida que llamamos la Biblia. Promesas de santificación, de bendición para todos aquellos que teman al Señor. Por eso usted tiene que tener presente y saber qué es temor de Dios en nuestro corazón. Sin temor de Dios en su corazón, o sea, en su mente, no es posible una relación con Dios. Dios no será tu Dios. Escuche bien. Si no le temes a Dios, Dios no será tu Dios. Por eso, el que tenga oídos y le sirven, le funcionan, preste atención, oiga. Oiga es escuche con inteligencia. En este programa, mire lo que oyes. Todo lo que usted va a escuchar escrito está. Aquí no vengo a vender una idea mía o a vender la idea de una institución. No, aquí vengo a hablar de Cristo, a hablar del Padre y a hablar del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. El único Dios vivo y verdadero. El plan del Padre Celestial, un plan. Un plan. Por eso, aquí le voy a hablar de qué significa temor de Dios. Temor de Dios no es como muchos creen. Dicen, no, temor de Dios es tenerle miedo a Dios, es respetarlo, es tratar de agradarlo. No, temor de Dios encierra todo eso y mucho más. Temor de Dios en nuestro corazón es tener miedo de seguir viviendo en este mundo separado de Dios, muerto para Dios, y tener miedo de transitar por este mundo fuera de su cobertura. Porque en este mundo, donde fuimos traídos, creados y puestos en este mundo, un mundo lleno de maldad, donde reina la maldad, donde reina todo lo que es contrario a Dios, todo lo contrario a Dios. Pero ese es su plan. Y en este mundo, donde Dios nos colocó, es para ver si usted renuncia a la vida de este mundo, la aborrece, no quiere ya soportar la maldad de este mundo y renuncia a la vida en el mundo y al príncipe de las tinieblas, su amo. Su amo. Porque si estás muerto para Dios, está en manos del enemigo, de Satanás. Por eso usted tiene que nacer de nuevo. Cristo vino a enseñarnos eso, a mostrarnos el camino para regresar a casa. Nacemos separados de Dios, muertos para Dios, pero Cristo vino a redimirnos de esa maldición y por gracia darnos la oportunidad de regresar a casa y ser hechos hijos de Dios. Requisito número 1, arrepiéntase, decía Juan el Bautista. Juan el Bautista
un profeta en los planes de Dios que vino a anunciar la venida de Cristo. Vino a preparar su llegada, su camino. Y le anunciaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que se arrepintieran, arrepentidos, que se arrepintieran de su vida, de sus pensamientos contrarios a Dios, y que se bautizaran en agua para ello, para perdón de sus pecados. Y les explicaba que después vendría quien los bautizaría en el Espíritu, quien bautiza en el Espíritu, la venida de el Mesías Salvador, de el Hijo de Dios, quien vino al mundo a mostrarnos el camino de regreso a casa después de habernos redimido, porque Él tuvo que pagar con su sangre, con su vida, para que nosotros pudiésemos salir de la muerte a la vida en Dios. Con su sangre pagó nuestra redención. Y por eso Cristo, cuando empieza su ministerio, comienza a hablar de arrepentimiento. Arrepentidos, 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 que significa cambia su forma de pensar, cambia su forma de vivir, porque nosotros somos lo que pensamos. Y nos mandó a nacer de nuevo. Quien no nazca de nuevo renunciando a la vieja vida, al viejo mundo, al viejo hombre, quien no renuncie a la carne y nazca en espíritu, no tendrá parte en el reino de Dios. Así lo dijo Cristo, así está escrito. Si usted no nace de nuevo por voluntad suya, por voluntad propia, usted no tiene parte con Cristo, así usted haga lo que haga. Porque esos estatutos están escritos, los reglamentos están escritos, los mandamientos están escritos. Tiene que nacer de nuevo, cambiar su forma de vivir, su forma de hablar, dejar de pensar como pensaban las tinieblas, venganza, muerte, robo, envidia, depravación, y comenzar a vivir como Cristo nos enseñó. Vivir amando la misericordia, amando la justicia, alzando la voz contra la injusticia y caminando en humildad agarrado de la mano del Señor. Ese es el sentir, el querer del Dios Todopoderoso. La voluntad del Padre que está en los cielos es que usted crea en su Hijo, en Jesucristo, que le crea a Él. Creyéndole a Él y haciendo lo que Él dice que hagamos, estaremos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, y por ende estaremos viviendo en esa morada que Cristo está preparando para todos los que creen en Él. Así lo dijo el Padre, así está escrito. Acuérdese, si no naces de nuevo por tu propia voluntad, no tienes parte en el reino de Dios. ¿Por qué tiene que bautizarse cuando usted sea adulto? Porque usted tiene que saber a qué está renunciando, tiene que saber qué está aceptando, tiene que estar consciente de lo que está haciendo. No como lo preparó el enemigo, que renuncian por usted y lo hacen por usted, y usted sigue engañado, creyendo que está viviendo conforme a la voluntad del Padre que está en los cielos. Lea la palabra, lea la palabra. Este manual de vida que llamamos la Biblia es la guía, es la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y la verdad es lo que nos santifica. ¿Y qué santificarnos? Nos acerca a Dios. Comenzamos a vivir bajo su abrigo, como lo dice el Salmo 91. Tengo que recordarlo todo el tiempo, porque muchos apelan al Salmo 91, pero de acuerdo a su conveniencia, y no saben ni lo que están diciendo. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita. ¿Quién es el que habita al abrigo del Altísimo? El que lo obedece, el que hace su voluntad. El que hace la voluntad del Altísimo gozará de su sombra protectora, de la protección del Omnipotente, del que todo lo puede. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una condición. Una condición.
Cuando se habla de lavar sus ropas, es lavarse del pecado en que fuimos concebidos. Es lavarse del pecado en que fuimos formados. El rey David clamaba al Señor: lávame, Señor, de la maldad en que fui formado. Lávame de todos los pecados cometidos en este mundo por causa del mundo. Lávame, Señor, y límpiame del pecado en que fui concebido, el pecado producto de la desobediencia de nuestros padres. Si usted, dice el Señor, Jeremías 29:11, mis pensamientos para ustedes son de paz, de bien y con un final feliz esperado. Pero todo tiene una condición: si usted clama a mí, dice el Señor, se arrepiente de corazón, o sea, con su mente, sabiendo lo que está haciendo, se humilla ante mí y pide perdón por sus pecados, yo te perdonaré. Tus pecados irán al fondo del mar, no me volveré a acordar de ellos y sanaré tu tierra. Así de sencillo. Tome y deme. En este caso, demos y recibiremos. Si nosotros queremos realmente vivir bajo la sombra del Omnipotente, queremos que acercarnos a su abrigo. ¿Cómo nos acercamos a Él? Haciendo lo que a Él le agrada, porque Él abomina el pecado. Él abomina el pecado. Si usted comete pecados, si usted se burla de Él, si usted menosprecia sus advertencias, usted se aleja de Él. No puede habitar bajo su abrigo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso, Cristo, el unigénito de Dios, el mismo Dios hecho carne, que se hizo uno de nosotros, para que nosotros lográsemos escucharlo, para que viéndolo y palpándolo nosotros entendiéramos qué es lo que Él nos quería decir, una comunicación directa. Cristo, Jesucristo, el Hijo de María la Virgen, porque fue escogida entre todas las mujeres una mujer santa, y en ella fue engendrado por el Espíritu Santo el que había de llegar, el Mesías. El Mesías. Porque Él no podía nacer como usted o como yo, hijo de un hombre y una mujer, porque hubiese nacido bajo las garras de Satanás. Y Él no pecó, Él no peca. Él abomina el pecado. Jesucristo, quien nació en Belén, creció como uno de nosotros y a sus 30 años comenzó el ministerio. Comenzó a predicar el reino de Dios, comenzó a predicar al Padre, comenzó a definir para que nosotros conociéramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que nosotros conociéramos el camino de regreso a casa. Por gracia el Padre lo envió, y todo el que le crea a Él será salvo. Mas el que se rehúse a creerle a Él, dice la palabra en el Juan 3:36, mi ira irá sobre Él. Entonces esto no es un juego. Esto no es un juego que usted puede jurar de parte de Dios, burlándose de Dios, ofrecer cosas en nombre de Dios cuando Dios no lo ha autorizado, hacer lo que usted quiere, llamando a Dios cuando usted quiere y dándole órdenes. Y renegando cuando no hace lo que usted quiere que haga. ¿Por qué? Porque su ignorancia, su incapacidad de conocimiento lo aleja de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, por falta de conocimiento perecerán. ¿Cuántos en el mundo creen estar bien con Dios y están más lejos de Dios que cualquiera? Pero lejos. Que creen que porque están haciendo donaciones y están haciendo esto y aquello, creen que están cerca de Dios. Para acercarse a Dios es conforme Él dice, no conforme a usted le parezca. Por eso en el mundo suceden las cosas que suceden. Y por eso la mente humana, la mente carnal no se explica. Y no entiende cuáles son los planes de Dios.
pero no se sienta culpable por ello. Los discípulos de Cristo, andando con Cristo, viviendo con Él todos los días, a pesar que les hablaba directamente y a pesar que veían los milagros que Él hacía, les costaba creer, no creían. Y aun cuando Él murió en la cruz por todos nosotros, y Él ya le había anunciado la muerte y le dijo que resucitaba al tercer día, cuando resucitó no creían, habiéndolo escuchado. Por eso el anhelo de Dios para con nosotros es que nosotros lo hagamos nuestro Dios, que nosotros lo hagamos la persona más importante en nuestra vida, que lo amemos por encima de todo, que confiemos en Él por encima de todo, que no creamos que por nosotros mismos podemos lograr lo que nos propongamos. Sin Él nada podemos hacer. El verdadero cristiano, el que cree en Jesucristo, sabe que sin Cristo no podremos llegar a esa morada, que sin Cristo no podremos dar fruto en este mundo. Por eso tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra, para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos dé ese poder, esa fuerza, ese valor para resistir los ataques del enemigo, para dejar el miedo, para menospreciar la vida en este mundo y creer en la verdadera vida, que es la que nos espera cuando partamos de este mundo. Quien no menosprecie la vida en este mundo no tiene parte en el reino de Dios. Eso está escrito. Y por eso quiero ir con ustedes al libro de Gálatas, porque hoy en día muchos pseudocristianos que dicen creer en Cristo, que dicen estar en los caminos de Cristo, se burlan de Cristo, se burlan de su ministerio, lo degradan y le están trabajando al mismísimo príncipe de las tinieblas y no a Cristo. En vez de ser cristianos, son anticristianos. Y esos anticristianos van a perseguir a los verdaderos cristianos. Eso está escrito. Porque los hechos de un verdadero cristiano acusan a estos anticristianos. El mundo aborrece a los verdaderos cristianos porque los verdaderos cristianos, con su forma de ser, los están acusando, y ellos, como no creen, pero el instinto les dice que están en peligro, entonces quieren acabar con los cristianos para que se devuelvan, se salgan de sus caminos, para ellos tener el achaque de decir que no se podía. Así de sencillo. Entonces quiero que vayamos al libro de Gálatas, desde el capítulo 1 en adelante. Voy a leer Pablo dirigiéndose a los Gálatas. Dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Escuche bien. Pablo, apóstol, dice aquí entre paréntesis, no de hombre ni por hombre. No fue hecho apóstol por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Estudie la historia de Pablo, el llamado Saulo, para que entienda de lo que le estoy hablando. Yo no le voy a hablar aquí de eso porque el tiempo en la televisión pasa volando y usted tiene que poner algo de su parte. Si usted no se interesa en leer la palabra, no tiene parte con Dios. Eso lo dijo Cristo. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Un saludo de todos los hermanos de Pablo, hermanos en Cristo. Un saludo a las iglesias de Galacia. Dice el versículo 3: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí asienta nuevamente. Saluda a sus hermanos diciéndole: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Escuche bien.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Quién se dio a sí mismo? Cristo. Él mismo se entregó. Él mismo entregó su vida para que nosotros viviéramos. Su sacrificio en la cruz para que usted y yo tuviésemos por gracia la oportunidad de regresar a casa con Dios, si así usted lo quiere. Si usted no quiere nada con Cristo, si usted no está interesado en ir a vivir en esa morada para siempre con Él, simplemente esto no es con usted, óbvielo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, esa es la voluntad del Padre que está en los cielos, del Creador de todo lo que existe. ¿Cuál es la voluntad? De que le creamos a Cristo, de que creamos en su sacrificio, de que creamos que Él dio su vida para que nosotros tuviésemos la oportunidad de volver a casa con el Padre. Un regalo inmerecido por gracia. Y dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. La gloria es del Padre. Por eso cuando usted lo hace a Él, su Dios, para Él es su gloria. Es uno más que decidió creerle por su voluntad, por su voluntad. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vienen a Cristo, nacen de nuevo, porque han decidido creerle a Cristo y después resultan transversando su evangelio, cambiando las reglas, y porque creen que Él se equivocó y ustedes se sienten con la capacidad de acomodar los mandamientos del Señor, de que a ustedes les parece que es mejor como ustedes dicen y no como Dios dice. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, ponga cuidado, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertirlo. El evangelio de Cristo es claro, está escrito. El bien contra el mal. Dos reinos, las tinieblas y la luz. Las tinieblas de Satanás, la luz de Cristo. La luz del Padre Celestial. Dos reinos diferentes. En el uno enseñan que aproveche usted ahorita porque no sabe cómo le va a ir mañana. Llévese por los cachos a quien sea con tal de lograr sus objetivos para usted. Eso enseña las tinieblas, la maldad. La maldad. Use lo que sea necesario, mienta, mate, robe, lo que sea para lograr sus propósitos. Esas son las ordenanzas de lo malo. La luz combata al mal con bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo, sea agradecido. Tu prójimo es quien te ayuda. Entonces, al que le da de comer, no se apodere del codo. El que le da la mano no se agarre del codo, agradezca, sea agradecido. Eso significa amar a tu prójimo. Tu prójimo es quien te ayuda. No es difícil amar al prójimo, es ser agradecido. El prójimo es quien te ayuda, quien quiere lo mejor para usted. Entonces, amar a tu prójimo es haga por el otro lo que te gustaría que el otro hiciese por usted. Si nosotros obedeciéramos las reglas de Cristo, este mundo no fuera tal cual como está. Un mundo pervertido, un mundo contra la naturaleza, un mundo contra la naturaleza de Dios, un mundo malo, un mundo donde le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno, un mundo donde el que hace el mal se cree que está haciendo lo bueno, un mundo de tinieblas, ciegos. Y por eso lean Romanos 1, para que dice, como no han querido creer, Dios los va a cegar para que se perviertan y se unan unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hagan todo lo contrario a Dios, lo que Satanás les manda hacer. Lean la palabra, para que se den de cuenta lo perdidos que están, quienes no quieren creer en la palabra de Dios, quienes al menos estamos haciendo el esfuerzo. Puede ser que no estemos haciendo todo bien. Puede ser que estemos metiendo de vez en cuando resbalándonos, pero tenemos un amo que nos ama
y quien nos perdona, porque nosotros inmediatamente pedimos perdón, porque esos pecados no son con alevosía y premeditación, esos pecados son por la misma naturaleza del cuerpo carnal donde vivimos. Pero cuantas veces pidamos perdón, Él nos va a perdonar, Él, nuestro Señor Jesucristo, no el hombre. Todo pecado tiene su consecuencia, tiene su castigo. Dios nos perdona los pecados, pero no nos exonera del castigo. Así que no se confunda. Si usted hace algo que Dios le advirtió que no lo hiciera, usted pide perdón y Dios lo perdona, pero el castigo se lo va a llevar para que no lo vuelva a hacer. Entonces, sigamos aquí. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Doctrinas de hombres, religiones de hombres. La doctrina de Cristo es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que creamos en Cristo, que hagamos lo correcto, lo bueno, que amemos la misericordia, que amemos la compasión y que caminemos agarrados de la mano de Cristo con humildad. El Dios es Él y nosotros somos sus siervos. Los que necesitamos de Él somos nosotros. Nosotros necesitamos de Él. No tenemos que estar exigiendo ni reclamando nada. Porque Él sabe nuestras necesidades. Él conoce todo. Él es omnisciente. Lo sabe todo. Nosotros tenemos que demostrar que Él es nuestro Dios y Él, su misericordia estará siempre con nosotros. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo le dice aquí a la iglesia de Galacia que si aún él cambia de parecer y ya les dice que no, que Cristo mandó que ya no es necesario nacer de nuevo porque se puede nacer de otra manera, se puede hacer de otra forma, dice no le creas. Así sea el mismo Pablo que se lo diga, no le creas, porque es conforme está escrito. Guíese por la palabra. El diablo va a acudir a decir que la palabra fue escrita por hombres y los hombres equivocaron. Sí, pueden haber ciertas malas interpretaciones por causa de la forma como pensaba el que lo estaba escribiendo. Pero si usted lee la palabra y antes de leerla le pide al Espíritu Santo que le revele, que le enseñe, que le muestre, que le dé conocimiento, y Él no se lo va a negar. Porque el que enseña y el que revela y el que realmente nos muestra el camino de Cristo es el Espíritu Santo. Usted pídale ayuda y la va a conseguir. La va a conseguir. No le creas al hombre. Usted me está escuchando a mí aquí hablar, y si usted le estoy diciendo algo que usted lo está percibiendo como muy bonito, de todas maneras cerciórese que está escrito. Si no está escrito, no crea nada. Porque va a venir un predicador que llaman el anticristo, que viene a quererse hacer pasar por Cristo, a querer ser Dios, a imitar a Dios en este mundo, y va a predicar y le va a decir a usted lo que quiere escuchar, y va a hacer milagros, y va a lograr lo que el hombre no ha podido hacer. Él lo va a lograr, para que la gente se le arrodille, se le incline y lo adore. Y Cristo lo advirtió. Cristo dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Y va a venir quien viene en nombre de Él mismo, y a ese van a adorar, a ese van a aclamar, a ese van a exaltar, a ese van a inclinarse. Eso lo dijo Cristo. Eso lo dijo Cristo. Por eso cuando cualquiera hace un milagro, y una de la gente ya quiere adorarlo. No, el único que hace milagros verdaderos es Cristo, y Cristo está sentado a la derecha del Padre, y Él usa a siervos suyos
que estamos dedicados a servirle a Él, a agradarle a Él, y nos puede usar en un momento dado para escuchar a un creyente que clama a Él por su salud y que pide que oren por Él para que el Señor Jesucristo lo sane. Eso lo dice la palabra en Santiago. Hay un enfermo, es creyente, cree en Cristo. Si es creyente y cree en Cristo, acuda a los ancianos de la iglesia, a aquellas personas que el Señor le ha dado ese don de sanidad, para que oren por él, lo unjan con aceite, y la fe del creyente hará que el Señor lo sane. Reglas están establecidas, pero si usted lo hace a su manera y usted da órdenes, no va a recibir, porque es a la manera del Señor. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muchos evangelios. Uno se cataloga que el Padre no existe, que solamente el Hijo. Otros que el Espíritu Santo no, y otros que solamente el Espíritu Santo. Ideas, inventos del hombre carnal, para engañar y perturbar el verdadero evangelio de Cristo. No crea en religiones de hombres. Todo lo que es hecho por el hombre es para pervertir el evangelio de Cristo. No confíes en príncipes de este mundo. No confíes en el hombre. Confía solamente en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Nuestra fe en Cristo. Solo la fe mueve montañas. Solo la fe hace que lo que no vemos, que lo que es imposible para nosotros, se dé. Nuestra fe en Cristo, confianza en Cristo. En estos momentos tan difíciles donde para algunos todo se acabó, no hay salida, busque a Cristo. Búsquelo de corazón, de verdad, confía en Él y su vida va a cambiar. Tiene que empezar por nacer de nuevo y comenzar a mostrar su verdadero interés y su verdadera decisión de creerle a Cristo, de creerle al Hijo del Padre Celestial, de creer en Dios y de creer en su reino, en el reino de la luz. Si así lo hace, su vida va a cambiar, va a haber un cambio total en su vida. Pero si usted lo hace solamente por ver a ver si es verdad, por interés, el Señor lo sabe todo. Y muchos de los que buscaron a Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Cristo lo sacó, que Dios lo sacó, el Padre lo sacó a través de Moisés, lo sacó de la esclavitud en Egipto, donde estaban esclavos, y que ya había sido anunciado a sus padres desde antes de nacer que iban a ser esclavos allá. Cuando clamaron realmente pidiendo auxilio, Dios les mandó un Salvador. Les mostró qué clase de Dios era Él, cuál era el poder que tenía, y muchos egipcios se vinieron con ellos, renunciaron a su vida, a sus doctrinas egipcias, para venirse con los hebreos y poder gozar de la sombra protectora del Dios de los hebreos. Pero ellos no habitaban bajo su abrigo, no le creían, si vinieron fue por interés. ¿Y qué hicieron? Perturbar inclusive a aquellos del pueblo de Dios, y cuando estaban pasando un mal momento renegaban contra Dios e hicieron que el pueblo de Dios renegara. Y habiendo visto las obras que el Señor hizo, el poder que dividió hasta el mar, lloraban porque no tenían comida, lloraban porque no tenían, y renegaban y querían matar a Moisés. No le creyeron nunca a Dios, porque ellos creían que un Dios es aquel que hace todo lo que ellos piden. Y el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, cuyo único anhelo es que nosotros lo hagamos a Él nuestro Dios. Que Él sea lo más importante en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Si nosotros le damos a Él el primer lugar en nuestra mente,
Él dice que Él habitará en nuestra mente. Y si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder contra nosotros? Si Dios tiene el control. El príncipe de las tinieblas es quien gobierna el mundo, pero el control lo tiene el Padre Celestial. Él tiene el control. Él es el dueño de todo. Hoy en día se habla de una posible guerra, que la guerra destruye todo si Dios lo quiere. Porque si Dios quiere que haya la guerra nuclear y que se den todas las bombas y se mueran los que Él quiere que se mueran porque no han querido creer en Él, y dejará un remanente para volver a jugar a ver con los que realmente queremos ir con Él. Lean la historia para que sepan de lo que estoy hablando. Para Él es fácil hacer que entre aquellos que tienen el control de los botones de la guerra nuclear se maten entre ellos mismos y no pichen los botones, y van a pichar y no va a funcionar. ¿Cómo puede permitir que todo eso pase? Porque Él es omnipotente y Él nos ama, pero a quien no quiere nada con Él y encima de eso lo rechaza, lo menosprecia y se burla de Él, la ira de Él irá sobre ellos. Eso está escrito, no estoy inventando nada, no estoy acusando a nadie. Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dice el versículo 10 de Gálatas 1, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ahora que nací de nuevo, ¿a quién quiero agradar? ¿A los hombres o agradar a Dios? ¿Qué me importa a mí lo que diga el hombre de mí? Yo lo que tengo que es preocuparme por agradar a Dios. Y si yo agrado a Dios, voy a agradar a aquellos que Dios va a poner en gracia conmigo. Y los que no quieren nada conmigo, no podrán meterse conmigo. Por eso, como dice el Salmo 45, si mal no recuerdo, dice: por medio de ti, Señor, sacudiremos a nuestros enemigos y hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiamos en nuestras fuerzas ni nuestras habilidades, porque solo tú, mi Señor Dios, nos has guardado de ellos y has avergonzado a todo aquel que nos aborrece. Por eso en ti, Señor, nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre. Mire qué oración. ¿Qué das tú a cambio de esa sombra omnipotente? ¿Te gusta hacer lo que el cuerpo le pide? No importa que Dios lo haya prohibido, porque usted se quiere a sí mismo y no quiere a Dios, o quiere vivir bajo la sombra del omnipotente. Si quiere gozar del poder del omnipotente, tiene que habitar bajo su abrigo, hacer su voluntad. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire lo que está aquí: si usted agrada a los hombres, no es siervo de Cristo. No es siervo de Cristo. Esto con respecto al libro de Gálatas. Si usted lee la Biblia, encontrará que todo nos lleva a un mismo objetivo: en hacer la voluntad del Padre. Cuando dice que nosotros nos vistamos, que no andemos desnudos, que andemos conforme a Dios. Que nos vistamos quiere decir que nosotros nos sumerjamos en la palabra para que vivamos conforme a Él. Hay una canción que dice el alfarero: y tú eres el alfarero, nosotros somos vasijas de barros. Transfórmanos, haznos un nuevo ser. Pero ¿quiere usted ser un nuevo ser? ¿O ama lo que estás haciendo y quiere buscar a Dios cuando cree que lo necesita? Si te cae muy bonita esa canción, escuche la letra con inteligencia. Quiero ser un nuevo ser. ¿Sí quiere ser un nuevo ser de verdad? ¿De corazón quiere hacerlo? ¿De corazón quiere decirle a Cristo: Señor, te pertenezco en cuerpo, alma y espíritu, Señor, y solo a ti quiero servir, Señor?
Ayúdame, Señor, a agradarte, como le dijo Salomón a Dios cuando Dios en sueño le habla y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué me pides? Fue la oferta de Dios al rey Salomón cuando pensó a reinar. Y Salomón le dijo: Señor, tamaña responsabilidad me has dado, gobernar un pueblo contumaz y rebelde como este, tan grande. Señor, no quiero quedarte mal. Quiero, Señor, agradarte. Quiero hacerlo bien, por lo tanto dame sabiduría y conocimiento. Dame sabiduría para hacerlo bien, para agradarte a ti, para no quedarte mal. Y como esos eran los pensamientos de Salomón, la respuesta de Dios fue: como no me pidió oro, ni soldados, ni ejército, ni que eliminara a los enemigos, sino me pidió fue sabiduría para agradarme a mí, ahora nada te va a hacer falta. ¿Para qué pides al Señor? ¿Por qué pide y no recibe? Porque pide mal. Pide para seguir perdido, para seguir haciendo lo que a Dios le desagrada. Y para ello no le va a dar Dios. Pide por la salud. Le pide a Dios que lo sane de una enfermedad. ¿Para qué? Para cuando esté sano seguir haciendo lo que hacía y menospreciando a Dios como hacen la gran mayoría. ¿O has hecho una promesa, Señor, para empezar una nueva vida y comenzar a servirte a ti? Para trabajar en tu reino, Señor, para santificarme y no perder esa oportunidad. ¿Pides de esa manera? Y el Señor lee sus pensamientos. Y si usted pide de esa manera, el Señor te sanará, porque eso lo dice, está escrito. Si te arrepientes de corazón, de verdad, y quieres vivir bajo su temor, bajo el temor a Él, y te queda una vida por delante, Él puede sanarlo. Y si usted no cumple, le va a ir peor. Pero si cumple, lo va a lograr. Va a llegar a ser hecho hijo de Dios. Así de sencillo. Y si ya es demasiado tarde, porque ya está viejo y ya no alcanza ni a mascar el agua, pero se arrepiente de corazón, el Señor puede perdonarte, como perdonó al ladrón de la derecha, que dio frutos de arrepentimiento de verdad, consciente de lo que estaba diciendo. El Señor te perdonará y te llevará con Él, que es la meta de todos los que estamos esforzándonos para acercarnos a Él. Una palabra de verdad, de corazón, verdadera, legítima, te salva. Reconozca a Cristo como su Señor y al Padre, al Creador, como tu Dios, y serás salvo. Y serás salvo. De verdad. No porque ya no le queda otra alternativa y como ya sabe que se va, lo va a hacer por hacerlo. El mundo, el diablo, el que dice que eso es lo que tiene que hacer y más nada. De corazón, con toda tu mente, de verdad. Y Dios lee tu mente. Tus palabras no han salido de tu boca cuando Dios ya sabe lo que vas a decir. A Él no puede engañar. Entonces, hermanos, usted se preguntará: ¿qué hago aquí? Como usted puede observar, yo no vengo aquí a hablar de parte de una institución humana, ni vengo a convidarlo a usted a una religión. No, ni vengo a promocionar mi nombre. No, para nada. Yo vengo aquí a decirle a usted que Cristo te ama, que el Hijo de Dios, del Dios Padre Todopoderoso, el hacedor de los cielos, del universo, de la tierra y de todo lo que hay en ello, quiere que usted lo haga su Dios. Y que si así lo hiciere, si así lo declarare, en público, el bautismo es en público, que todo el mundo lo sepa, en público, renunciando a su vida mundana y recibiendo a Cristo como su Señor, haciendo la doctrina de Cristo, acuérdese, no la doctrina de hombres. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Dijo Cristo: mi doctrina no es mía. Yo digo lo que mi Padre dice que diga y hago lo que mi Padre dice que haga. Hago su voluntad.
Esa es mi doctrina, dijo Cristo. Así que ustedes, los que dicen creer en mí, imítenme. Hagan lo mismo que yo hago. Hagan lo que yo dije que hicieran y digan lo que yo les dije que dijeran. Adoren al Padre, acérquense al reino y vivirán conmigo en el cielo. Así lo dijo Cristo. Cristiano es todo aquel que sirve y pertenece a Cristo y que su vida la dedica a servir a Cristo, a agradar a Cristo. Y que si usted realmente pone los dones al servicio de Él, el Padre podará esas ramas para que den cada día más fruto. Si eres un hombre apto para ser empresario, para producir, y realmente usted va a trabajar para el reino de Dios, para que su palabra sea predicada en todos los rincones de la tierra y para bendecir a los pobres, porque Cristo manda a que nosotros ayudemos a los pobres, a los más necesitados. Si así lo hacemos, y lo hacemos para gloria de Él, no para gloria de nosotros, Él nos va a bendecir cada día más y más, para que bendigamos en su nombre. Y nosotros también, a costillas del enfermo, come el alentado. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Eso es un dicho muy valedero en la vida espiritual. Si su trabajo es servir, ayudar a los pobres para gloria de Dios, usted también va a gozar de las bendiciones que Dios le va a dar a usted para que eso siga haciendo. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar por el enemigo. Dios no dice que usted le dé las bendiciones que le da a usted, que se las dé a otro hombre. No. Dios le va a poner a usted el sentir y el hacer para usted bendecir conforme Dios le revele. Y cuando lo haga, acuérdese muy bien de dejar por asentado que es Dios quien está bendiciendo a esa persona y no es usted. Al menos que usted saque de la suya. Entonces, yo estoy aquí es para enseñar el Evangelio de Cristo. Si cometo algún error, no soy perfecto. No soy perfecto. Vivo en un cuerpo pecaminoso. Pero tengo abogado que me defiende, que es mi Señor Jesucristo. Tengo un médico que me sana, que es mi Señor Jesucristo. Tengo mi Salvador de cualquier decisión, quien me sacó del hoyo cenagoso y quien me sostiene hasta que llegue a esa morada. Así lo creo y en Él confío. Mi fe en Cristo Jesús. Y oro todos los días para que Cristo Jesús ore por mí como sumo sacerdote, para que mi fe en Él crezca cada día más y más y yo pueda hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la dirección. Eso es lo que hay que hacer. No se ponga usted a poner su institución por encima de Dios. No se ponga usted a poner normas por encima de las normas de Dios. No quiera ser usted mejor que Dios. No quiera usted hacer creer que Dios se equivocó y que usted realmente es el bueno. Satanás nos perturba. Aquí lo dice en Gálatas. En Gálatas 1 dice que nos perturba. Voy a volvérselo a leer. Porque no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. La buena nueva de Cristo. La buena nueva, sí hay esperanza, sí hay vida. En Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza. No te preocupes por tu vida en este mundo. La verdadera vida es la que viene, vida eterna y en abundancia si obedecemos a Dios. Y vida de muerte, eterna muerte en el infierno si desobedecemos a Dios. Satanás, que quiere hacerse pasar por Dios, que quiere imitar a Dios. Y Cristo, que vino al mundo, el Mesías Salvador, que vino a enseñarnos el camino por gracia,
por voluntad del Padre, que si hacemos al Padre nuestro Dios, Cristo nos llevará a vivir en esa morada que está preparando arriba en el cielo junto al Padre Celestial. Muchas moradas hay allá en el cielo, muchas. Porque fueron miles de millones de hijos de Dios que se vinieron con Satanás cuando él se rebeló y fue echado del cielo donde está Dios. Esas moradas quedaron así para este plan de Dios. Hay un cupo. Cuando se acabe el cupo, esta tierra será destruida. Para los que creemos en Él, tierra nueva y cielos nuevos. Una palabra bastará para sanarnos. Una palabra basta para el Señor para hacer algo nuevo o para destruir algo que existe. Pidámosle al Señor, porque solo Él puede librarnos de este mal, de estos demonios que abominan, que se burlan de Dios. Solo Dios puede eliminarlos. Nosotros tenemos que pedir al Señor que no aparte su misericordia de nosotros y que nos aparte de este mal, que no queremos seguir viviendo en este mundo malo, porque hay mucha maldad. No queremos que por misericordia el Señor acabe con los malos. Eso hay que pedirlo. Eso hay que clamarlo. No se dejen llevar por falsos predicadores, falsos evangélicos, que perturban el verdadero evangelio y lo acomodan a su manera, y cuando usted lee la palabra se da cuenta de la diferencia. Que Dios los perdone si es que no saben lo que están haciendo. Pero si saben lo que están haciendo porque conocen la palabra, ellos saben a qué tienen que atenerse porque Cristo está. Todos le rendimos cuenta al Señor. Así que no nos preocupemos, hermanos. Este mensaje para los verdaderos cristianos. No nos preocupemos por lo que va a pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Dios tiene el control. Y el final de nosotros va a ser el esperado, un final bueno, porque eso lo promete el Señor. Y si Él lo promete, así será. Que tiemble la tierra, que pase lo que tenga que pasar. La palabra dice que no pidamos que eso no pase, porque eso está escrito y tiene que pasar. Que a nosotros esas pestes, esas enfermedades, esas epidemias que vienen, a nosotros no nos va a tocar. No nos van a tocar. Y si nos tocan es porque nos llegó la hora y el Señor nos está llamando. Asegurémonos, velando y orando, de estar en Cristo. Estar vestidos para recibir a Cristo. Porque Cristo viene cuando partimos de este mundo. Muchos dicen, todo el tiempo Cristo viene y no ha venido. No, cuando a aquellas personas que han partido de este mundo, a ellos les llegó Cristo. Según como estuviesen viviendo, si le creyeron a Cristo y vivían creyéndole a Cristo y vivían bajo la protección de Cristo, en Cristo se fueron a descansar. Si menospreciaron y no quisieron nada con Cristo, que la misericordia de Dios caiga sobre ellos, que los ayude. Dios es Dios y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así que, amigos, quiero darle gracias a Dios, porque si ustedes estaban escuchando este programa, lo están viendo, ustedes son personas predestinadas a venir al camino del Señor. Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Los que no son de Dios ya tuvieron que haber cambiado de canal porque les aburre que les hablen de Dios. Así que si usted escuchó este programa hasta el final, cómprese una Biblia, comienza a leerla. No va a entender, arrodille y clame al Espíritu Santo, dígale que usted quiere conocer los caminos del Señor, que usted quiere acercarse a Dios, y Él lo escuchará y lo ayudará. Cristo nos ama a todos, sin excepción, pero el que decide eres tú. Lo toma o lo deja. Si usted escuchó esta palabra, compañero, se metió en problemas. Si usted la menosprecia, menosprecia a Dios. Si usted la recibe, se esfuerza, usted recibió a Dios y es uno de los llamados a ser hecho hijo de Dios. Que Dios lo bendiga y será hasta otra ocasión.